Vamos a comenzar midiendo nuestra pantorrilla y vamos a usar la cinta métrica. Vamos a medirnos el alto y también el ancho de nuestra pantorrilla y nos van a quedar dos medidas, el largo y el ancho. Y mi medida quedó en 32 centímetros. Bueno, vamos a comenzar haciendo un nudito. Metemos nuestro gancho en el nudo y vamos a hacer cadenas hasta tener el ancho de nuestra medida. Lazada, pasamos, lazada, pasamos. Y yo hice 44 cadenas en total. Bueno, y vamos a medir las cadenas para saber que hicimos la medida correcta. Ya que tengamos nuestras cadenas, vamos a acomodarlas bien para poderlas unir. Y nos vamos a meter en esa primer cadenita que hicimos. Nos metemos con un punto deslizado, metemos y pasamos por dos. Ahora subimos una cadena y en cada cadena vamos a hacer un punto medio alto. Este es el único punto que vamos a utilizar para hacer nuestros calentadores. Damos una lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Pasamos a la siguiente cadena, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y no se les olvide poner su separador en la primera cadenita que hicimos para saber dónde empieza nuestra vuelta. Pasamos a la siguiente cadenita, lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y vamos a seguir haciendo este punto por todas las cadenas hasta llegar a nuestro separador. Vamos a hacer puros puntos medios altos. Metemos, sacamos, pasamos por 3. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y vamos a hacer este punto por cada una de las cadenas. Bueno, y vamos a seguir haciendo nuestros puntos medios altos en cada una de las cadenitas hasta llegar a nuestro separador. Bueno, ya que hicimos nuestro último punto de esta vuelta, así es como tendría que verse nuestro tejido. Esta es nuestra primera vuelta. Ya que llegamos a nuestro separador, lo quitamos y nos vamos a meter por esas cadenitas. Solo por esa cadenita nos vamos a meter. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 3, ponemos nuestro separador, lazada, nos metemos por esa cadenita de atrás y pasamos por 3. Y también en las siguientes vueltas solo nos vamos a meter por esa cadenita de atrás, no por todo el punto completo, solo por esa cadena de atrás. Y seguimos haciendo nuestros puntos medios altos. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y así vamos a continuar nuestra vuelta hasta llegar a nuestro separador. Esta sería nuestra segunda vuelta.
Y recuerden que solo nos metemos por esa cadenita de atrás. Y entonces seguimos haciendo nuestros puntos medios altos hasta llegar a nuestro separador. Hacemos nuestro último punto medio alto de esta segunda vuelta. Quitamos nuestro separador. Hacemos nuestro primer punto medio alto de esta tercera vuelta. Ponemos nuestro separador. Y vamos a seguir haciendo puros puntos medios altos. Es el único punto que vamos a utilizar para hacer nuestros calentadores. Lazada por esa cadenita de atrás, sacamos y pasamos por 3. Y recuerden que nos tenemos que meter por esas cadenitas para que nuestro tejido se vea bonito. Bueno, y así es como vamos a seguir haciendo nuestras siguientes vueltas hasta tener el largo que ustedes quieran. Yo del hilo rosa hice 10 vueltas y del color verde hice 12 vueltas y de este color amarillo hice 2 vueltas. Entonces voy a hacer 10 vueltas del color rosado para poder cambiar de color. Bueno, miren, aquí yo ya tengo mis 10 vueltas y mide 13 centímetros de largo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestros últimos puntos medios altos de esta vuelta 10 para poder cambiar de color. Y en ese punto, antes de llegar a nuestro separador, vamos a cambiar de color. Y ahora vamos a dar una lazada de color verde. Lo ponemos por la parte de atrás y damos una lazada. Pasamos por 3. Y ahora vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a zafar. Cortamos nuestro hilo rosado y hacemos nuestro nudito. Jalamos bien y vamos a seguir haciendo nuestras vueltas igual como las anteriores que hemos hecho. Metemos, sacamos y pasamos por 3. Ponemos nuestro separador. Y seguimos haciendo nuestros puntos medios altos. Bueno, y este hilo es más delgado que el rosado, por eso le voy a dar 12 vueltas. Y entonces seguimos haciendo nuestros puntos medios altos hasta tener el largo que tú quieras de este color. Yo le voy a hacer 12 vueltas en total. Bueno, y no vamos a hacer aumentos ni nada, solo vamos a seguir haciendo nuestras vueltas como las hemos estado haciendo. Y vamos a meternos por esas cadenitas de atrás. Y vamos a seguir haciendo nuestras vueltas hasta tener el largo que tú quieres. Yo voy a hacer 12 vueltas en total. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Bueno, y así vamos a seguir haciendo nuestros puntos hasta llegar a nuestro separador. Miren, esta ya sería mi segunda vuelta. Y como les dije, yo voy a hacer 12 líneas en total. Entonces vas a seguir haciendo tus vueltas de puntos medios hasta tener tu largo que quieres.
Bueno, y entonces vamos a hacer nuestras vueltas. Bueno, miren, yo ya terminé mis 12 vueltas y mis 10 vueltas. Y mide 23 centímetros de largo. Bueno, y ahora yo le voy a dar 2 vueltas del color amarillo. Entonces hacemos nuestro último punto de esta vuelta. Quitamos nuestro separador. Lazada, metemos, sacamos y vamos a meter nuestro color amarillo. Agarramos por la parte de atrás y pasamos por 3. Ahora vamos a hacer un nudito. Hacemos nuestro nudito para que no se nos vaya a zafar nuestro hilo. Cortamos nuestro hilo verde. Y vamos a seguir haciendo nuestros puntos medios altos. No se les olvide poner su separador para que no les quede chueco. Y seguimos haciendo nuestras vueltas como las hemos estado haciendo. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y en total voy a hacer 2 vueltas. Bueno, miren, aquí ya voy a hacer mis últimos puntos de esta segunda vuelta. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Quitamos nuestro separador. Hacemos nuestro último punto de esta vuelta. Y vamos a meter el hilo verde para poder hacer nuestros bordes. Damos una lazada de color verde, pasamos por 3. Y vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a zafar. Bueno, y ahora cortamos nuestro hilo amarillo. Y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora en el mismo lugar vamos a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. Esas 3 cadenas que hicimos cuentan como un punto alto. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. En el mismo lugar hacemos un punto alto, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Y ahora en las siguientes 2 cadenas vamos a hacer un punto bajo en cada una. Pasamos a la siguiente cadena y hacemos nuestro segundo punto bajo. Y ahora en esa tercera cadena vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo lugar. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Llevamos 3 puntos altos, 4 puntos altos y nuestro quinto punto alto. Ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos bajos en cada lugar. Nuestro primer punto bajo y el segundo. Y en la siguiente punto o cadena vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo lugar. Nuestro primer punto alto, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Llevamos 2 puntos.
el tercero, el cuarto y el quinto. Y ahora en los siguientes 2 puntos hacemos 2 puntos bajos en cada lugar. Nuestro primer punto bajo, metemos, sacamos y pasamos por 2. Y ahora en el siguiente punto hacemos 5 puntos altos. Nuestro primer punto, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. En el mismo lugar hacemos nuestro tercer punto alto. En el mismo lugar nuestro cuarto punto y nuestro quinto punto. Y ahora en los siguientes 2 puntos hacemos nuestros 2 puntos bajos en cada lugar. Y así es como se tendría que estar viendo nuestro borde. Y entonces nuestro patrón quedaría 5 puntos altos en el mismo lugar, 2 puntos bajos en diferente cadena y 5 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, y entonces vamos a seguir haciendo nuestro borde por todo el contorno. Bueno, y entonces hacemos nuestros últimos 5 puntos altos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y ahora hacemos nuestros 2 puntos bajos. El primero, el segundo, y en esa cadenita de inicio vamos a unir con un punto deslizado. Pasamos, subimos una cadenita y cortamos nuestro hilo y jalamos bien. Bueno, ese hilo que nos queda lo pueden cortar o lo pueden esconder. Yo lo voy a cortar. Bueno, y este borde lo vamos a hacer por la parte de arriba de nuestro calentador. Y para meter nuestro hilo vamos a hacer un nudito, pasamos nuestro gancho y nos vamos a meter en la cadena que sea. Nos metemos y damos una lazada y pasamos como un punto deslizado. Y ahora vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar hacemos nuestros 4 puntos altos, porque esas 3 cadenitas que hicimos cuentan como un punto alto. Hacemos nuestro tercer punto y en los siguientes 2 puntos o en las siguientes 2 cadenitas vamos a hacer nuestros puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto, metemos, sacamos y pasamos por 2. Bueno, lo voy a repetir porque me quedó mal. Metemos, sacamos y pasamos por 2. Nuestro segundo punto en la siguiente cadena. Y volvemos a repetir nuestra sucesión, como hicimos el anterior borde, 5 puntos altos en el mismo lugar y en las siguientes 2 cadenas hacemos nuestros 2 puntos bajos en cada una de las cadenas. 3, 4 y 5. Y ahora hacemos nuestros 2 puntos bajos. Nuestro primer punto, pasamos a la siguiente cadena y hacemos nuestro segundo punto. Y seguimos haciendo nuestro borde por todo el contorno como lo hicimos en esa parte. Bueno, y en total de largo mide 28 centímetros. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer nuestra flor. Vamos a hacer una X con nuestros dedos
y nos tendrían que quedar 2 lazadas. Pasamos nuestro gancho por abajo, subimos una cadena y así es como nos queda nuestro anillo mágico. Y ahora dentro de ese anillo mágico hacemos nuestro primer punto y vamos a poner nuestro separador en ese primer punto para saber dónde meternos. Y el total de puntos que vamos a hacer van a ser 6. Este sería nuestro segundo punto bajo, el tercer punto bajo, nuestro cuarto punto y el quinto punto y nuestro sexto punto. Ahora cerramos nuestro anillo mágico, jalamos bien y nos vamos a meter en esa primera cadena que hicimos, que es donde pusimos nuestro separador. Lo quitamos, nos metemos en ese primer punto que hicimos, metemos, sacamos y pasamos por 2 y ponemos nuestro separador para saber dónde empieza nuestra vuelta. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nuestro primer punto, el segundo punto en el mismo lugar, y ahora en la siguiente cadena hacemos un punto bajo. Y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos nuestro aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora ya que llegamos a nuestro separador, lo quitamos, hacemos nuestro primer punto de esta segunda vuelta, metemos, sacamos y pasamos por 2, ponemos nuestro separador en ese primer punto y ahora hacemos en el siguiente punto otro punto bajo. Nuestra sucesión va a ser 2 puntos bajos con un aumento. Bueno, y entonces hacemos nuestro aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo lugar, y ahora hacemos 2 puntos bajos en diferente lugar. El primer punto, pasamos al siguiente lugar y hacemos nuestro segundo punto y hacemos nuestro aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar, y ahora hacemos nuestros 2 puntos bajos. El primero, pasamos al siguiente espacio y nuestro segundo punto. Y ahora hacemos nuestro aumento. Y en el mismo lugar, nuestro segundo punto bajo. Ahora ya que llegamos a nuestro separador, lo quitamos, pasamos al siguiente espacio, metemos, sacamos y vamos a dar una lazada de color blanco. Y pasamos. Y ahora vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a zafar. Jalamos bien y cortamos nuestro hilo amarillo. Lo cortamos y ahora vamos a subir 9 cadenas. Nuestra primer cadena lazada, pasamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Y en esas cadenitas vamos a hacer puntos altos en cada una de ellas. Lazada, nos metemos en la siguiente cadenita. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Pasamos a la siguiente cadena, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Aquí llevamos 2 puntos altos, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Llevamos 3 puntos altos, pasamos a la siguiente cadena. Nuestro cuarto punto, el quinto, nuestro sexto punto alto, pasamos por 2 y por 2, hacemos nuestro séptimo punto alto, y nuestro octavo punto. En total nos tendrían que haber quedado 8 puntos altos. Y ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los espacios. Hacemos nuestro primer punto bajo, pasamos al siguiente espacio, hacemos nuestro segundo punto bajo y vamos a subir 9 cadenas. Lazada, metemos, lazada, pasamos, llevamos 3, 4, 5, nuestra sexta cadena, 7, 8 y 9. Ahora hacemos nuestros puntos altos en cada cadena. Hacemos nuestro primer punto alto, el segundo, pasamos a la siguiente cadena, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2, pasamos a la siguiente cadena, hacemos nuestro punto alto. Y recuerden que en cada pétalo les tendrían que quedar 8 puntos altos. Hacemos nuestro último punto de este pétalo. Y ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los espacios. Hacemos nuestro primer punto bajo, pasamos, hacemos nuestro segundo punto en el siguiente espacio, metemos, sacamos, pasamos por 2 y vamos a subir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos nuestros 8 puntos altos como los hemos estado haciendo. Pasamos a la siguiente cadena, hacemos nuestro segundo punto, pasamos a la siguiente cadena, hacemos nuestro tercer punto alto, hacemos nuestro octavo punto,
metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Ahora en los siguientes 2 espacios vamos a hacer nuestros puntos bajos en cada lugar. Hacemos nuestro punto bajo, metemos, sacamos y pasamos por 2. Pasamos al siguiente lugar, metemos, sacamos y pasamos por 2. Aquí ya llevamos 3 pétalos y vamos a subir 9 cadenas otra vez. Y hacemos nuestros 8 puntos altos en cada una de las cadenas. Este sería nuestro primer punto alto, el segundo, nuestro tercero, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Hacemos nuestro octavo punto alto. Y ahora vamos a hacer nuestros 2 puntos bajos en cada lugar. Hacemos nuestro primer punto bajo, metemos, sacamos y pasamos por 2. Pasamos al siguiente espacio, metemos, sacamos y pasamos por 2. Y vamos a volver a subir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a volver a hacer nuestros 8 puntos altos en cada una de las cadenas. Nuestro primer punto, pasamos a la siguiente cadena, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Hacemos nuestro cuarto punto y vamos a hacerlo hasta tener nuestros 8 puntos en total para completar nuestro pétalo. Hacemos nuestro octavo punto y ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer nuestros puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto, pasamos al siguiente espacio, nuestro segundo punto y vamos a subir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora volvemos a hacer nuestros 8 puntos altos en cada una de las cadenas. Lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Hacemos nuestro octavo punto
Y ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer nuestros 2 puntos bajos. Nuestro primer punto, pasamos al siguiente espacio, nuestro segundo punto bajo. Y ahora volvemos a subir 9 cadenas. Y volvemos a hacer nuestros 8 puntos altos en cada cadena. Nuestro primer punto, pasamos a la siguiente cadena, nuestro segundo punto, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Hacemos nuestro cuarto punto. Hacemos nuestro último punto alto. Y ahora nos metemos en ese primer punto. Y hacemos un punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos. Y vamos a dejar un largo de hilo para poder meterlo a nuestra aguja. Bueno, yo voy a dejar todo ese largo de hilo y cortamos. Ahora quitamos nuestro gancho, jalamos bien y metemos nuestro hilo a nuestra aguja. Y vamos a acomodar nuestra flor. Mi flor yo le hice 7 pétalos. Nos vamos a meter en esa cadenita, sacamos. Y ahora nos vamos a meter por esas cadenitas de los pétalos que se hicieron al hacer nuestros puntos altos. Nos metemos por esas cadenitas, pasamos nuestra aguja y ahora nos vamos a volver a meter para poder hacer un nudo. Jalamos bien y vamos a coser por nuestras cadenitas que se hicieron al hacer nuestros puntos medios altos. Y así es como vamos a coser nuestra flor. Yo la voy a ir cosiendo por esas cadenitas que se hicieron al hacer nuestro tejido. Bueno, y vamos a acomodar nuestro pétalo para que nos quede bien. Bueno, y así vamos a seguir cosiendo nuestros siguientes pétalos.
y acomoden bien sus pétalos para que les queden bonitos. Bueno, y entonces así vamos a seguir cosiendo nuestros pétalos. Bueno, y entonces vamos a seguir cosiendo nuestros pétalos y recuerden irlos acomodando. Bueno, yo ya cosí mi flor y así es como se ve. Bueno, ahora por esos hoyitos que se formaron al hacer nuestro borde, por esos hoyitos, vamos a meter un cacho de hilo verde para que al ponernos nuestros calentadores nos apriete y no se nos vayan a zafar. Bueno, y así por todos los hoyitos vamos a pasar nuestro hilo verde. Por esos hoyitos que se formaron al hacer nuestro borde. Y así vamos a pasar nuestro hilo por todos los hoyitos. Bueno, ahora jalamos nuestro hilo para ajustarlo y vamos a meternos en nuestros últimos hoyitos de nuestro borde. Bueno, cortamos nuestro hilo a la medida que ustedes crean que está bien. Cortamos y nos metemos por esos últimos hoyitos. Ahora metemos nuestro hilo en ese primer hoyito en el que nos metimos y jalamos bien para que nuestros hilos queden del mismo tamaño. Jalamos bien y yo voy a recortar mis hilos para que queden del mismo tamaño. Y así es como quedan nuestros calentadores. Síganme en Instagram.